Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Guevara y estamos en una tarde hermosa, maravillosa. Buenas tardes, Dorita. Dios te Buenas tardes, bendiga. Lucía. Dios te bendiga, vos también. Quiero decirle que estamos frente a una mujer valiente. Ahora vas a escuchar un poco de su historia. Una mujer valiente, una sobreviviente, podemos decir, Así es, sí. a muchos procesos, a muchos golpes también que la vida te dio, pero Sí. que hoy estamos acá y estás acá para Sí, contarlo. Lucía. Sí. ¿Cómo Bueno, estás? yo bien, gracias a mi Dios, estoy bien. Pasaron muchos procesos dolorosos, pero que Dios me tiene de pie, que sin Él nada pudiera haber acontecido, ¿no? Porque perdí 2 hijos, que ahora, bueno, les voy a contar, y bueno, es lo que más me ha costado en la vida. Y yo me siento fuerte, pero fuerte al lado de Cristo, ¿no? Sí. Porque si no, me doy cuenta que no estaría como estoy ahora de pie. Hubiera sido imposible. Y sí. Hubiera sido Y imposible. bueno, y gracias a mi familia también, ¿no? Que también sigo adelante por ellos, a mis nietos. Y bueno. Así es. Sí. Y qué lindo, ¿no? Bueno, ya como que nos adelantaste bastante, ¿no? De tu historia, o parte de lo que vamos a contar, lo que nos vas a contar Sí. ahora. Pero me encanta que podés responder a esta pregunta de cómo estás, diciendo, hoy estoy fuerte, porque realmente pasaste por muchísimos procesos Sí. muy difíciles. Sí. Y que no cualquier persona se hubiera podido reponer a tantos, que podemos decir como achaques, ¿no? Sí. Que la vida te presentó. Sí, pero, Lucía. Sí. pero quiero que nos empieces contándonos cómo conoces al Señor, qué te lleva a conocer a Dios. Y bueno, me llega a conocer a Dios porque yo sufría de 35 años de dolor de cabeza. Wow. 35 años que no son pocos, y he ido de un médico a otro, me han sacado tomografía, me han llevado de urgencia porque era derrame cerebral. Nada tenía solución, no sé ni cómo pude criar a mis hijos con tanto dolor de cabeza, desmayos. Y bueno, hasta que llegué a la iglesia por intermedio de mi hijo, que ya hace 5 años que está en la presencia de Dios, y él me dijo, mamá, ¿por qué no vas? Y bueno, yo no quería saber nada con eso. Y la primera vez que llegué fue después de que partió mi hija en un accidente en San Juan. Y bueno, y llegué de esa manera, ¿no? Primero no quería saber nada porque estaba enojada con Dios, Claro. Mi sinceridad ante todo. Sí. Y mi hijo me decía, vamos, ma, vamos, que vas a ver que vas a estar mejor, mira cómo estaba yo. Y bueno, y llegué a la iglesia, oraron por mi vida, y Dios fue algo tan grande porque yo sentí algo como que salió de mí, ¿no? Algo que, como una sombra, algo que no era bueno, claro. ¿No? Y costó mucho, oraron mucho por mi vida. Esa fue, digamos, la primera experiencia que tenías dentro de una iglesia evangélica, donde oran por vos y vos sentís como esa libertad, ¿no? Como esa libertad. Yo tenía muchos dolores de cabeza, pero no te puedo explicar de qué manera era. Sentía una opresión acá en mi cuello, en el pecho. Yo me levantaba todos los días y le decía, vivía con mi hija, le decía, Ro, siento algo, una opresión, algo tremendo en el pecho, como un dolor. Sí, sí. Y bueno, empezaron a hablar por mi vida, pero fue tremenda mi liberación. Y de pronto sentí como que algo que salió, pero no, es inexplicable. Sí, sí, sí. Pero sentí la presencia de Dios tan grande, tan grande. Hermoso. Que no te puedo explicar. Y bueno, pasó así. Después, al otro día que pasó así, fuimos a la casa de mi hijo y me decía, Irma, ya vas a estar mejor. Y bueno, fue tremendo lo que me pasó. Fui a parar al hospital porque tenía dolores de estómago y yo digo,
otra vez fue porque yo estoy operada del colon y sentí mucho miedo. Y cuando fui me dijo, tiene una, ¿cómo es que se llama? Bueno, como puede ser como una hepatitis o algo que le dio, me sacaron estudios, estaba mal, descompuesta totalmente. Y bueno, y estuve ahí y me dijo, no piensen que a mamá se la van a llevar. Claro, era para quedarme ahí. Y a las 3 de la mañana mi hijo estaba en el auto durmiendo, porque se quedaron ahí, porque salieron corriendo conmigo. Y el médico agarró y dijo, ¿te podés ir? Me sacó los estudios de vuelta y no tenía nada, pero nada. Y me dice, te damos el alta. Salgo y mi hijo estaba durmiendo en el auto y él me abraza y lloramos los dos y me dice, ¿viste, mami? Me dijo, fue el Señor que te sanó. Y claro que sí. Yo fui operado del colon ya hace como 4 años van a ser. Que también ahí fue cuando llegó a la iglesia, pero antes de llegar a Cristo me agarró un dolor muy fuerte, tremendo en el estómago, que mis hijas me llevaron al hospital. Perdón. No, y me llevaron al hospital y me dijeron que era gastroenteritis. La gastroenteritis, después de un año, fue un tumor que tenía, me operaron de urgencia en San Juan. ¿Esa fue tu primera experiencia antes de conocer a Dios? Antes de conocer a Dios. Sí. Y bueno, me agarró un dolor muy fuerte, y que fue mi hija la que partió con el Señor. Y bueno, ella está muy nerviosa y era que le habían dicho que era muy difícil que yo saliera de la operación. Es más, fuimos para el cumpleaños de 15 de mi nieta y le dijeron que viajaran los que podían porque no sabía si iba a salir, sobrevivir. Y me lo dijeron los médicos. Y sentí un poquito de miedo, pero no sé, sentí paz. Sí. Y no estaba en Cristo, ¿no? Sí. Y bueno, me llevaron, me operaron, estuve en terapia intensiva, viajaron, que estuvieron un hijo y una nuera los que primero llegaron, y les dijo el médico que fue una operación muy tremenda y que no saben ni ellos. Me sacaron un metro de intestino, me sacaron un tumor grande como un pomelo, me sacaron 30 tumores más de lo que es chiquititos. No fue tan sencillo, fue algo muy delicado. Fue tremenda la operación. Y 4 de esos tumores, de los 30 que me sacaron, también estaban comprometidos con cáncer ya. Tremendo. Y bueno, me tuve que venir acá a Buenos Aires porque estaba mi hijo cerca del hospital y los que me iban a llevar. Mi hija estaba solita con las 3 nenas. Y bueno, y cuando llegué hicieron mi quimio, 8 quimios me tenía que hacer. Y bueno, a la 7ª quimio la doctora me encontraba como inquieta y yo le digo que tenía miedo. Me dijo, tranquila, ya pasaste lo peor. Pero es que yo tenía mis 5 hijos acá y mi hija en San Juan. Sí. Y me dijo, ¿querés ir a verla? Y yo le digo, sí. Y me dijo, bueno, esto te va a hacer bien. Viajé. Y bueno, esa fue desgraciadamente la última vez que vi a mi hija. Me faltaba una quimio todavía. Vine acá, me hice la 8ª quimio. Y bueno, y estaba todo bien, seguía con mis medicaciones. Y al 4º mes que me hicieron la quimio, vienen los médicos, me felicitaron, todo, y me dice, ¿estás sana? Me dice, ya no hace falta más medicación, ya no hace falta más nada. Pasaron 4 meses y me dice, ya está, no tenés más el cáncer. O sea, después de 4 meses que hablamos de algo que en realidad era delicado, era complicado. Sí, muy delicado. Sí, muy difícil de sobrevivir. Sí. Ahora los médicos en tan solo 4 meses estaban diciendo que ya no tenías nada. Que ya no tenía más el cáncer, que fue muy rápida la recuperación, fueron quimios tremendas, ¿no? Claro. Pero ya pasó. Y bueno, cuando fui mi 8ª quimio, ya te digo, en 4 meses me dijeron no tenés que tomar más medicación, solamente control. Y después de eso, me había quedado 2 tumorcitos. Después de que te dan, digamos, el alta. El alta, sí. Me sacaron un estudio, claro, descubren que en el colon, a mí me sacaron un metro de intestino. Tremendo.
pero sí, no pudieron llegar. Me sacaron 1 metro de intestino, me sacaron el apéndice, me sacaron un tumor grande como un pomelo y 30 tumores más, una ensalada. Bueno, y cuando llegué ahí me dicen que tenía 2 tumorcitos, uno debajo del colon y uno muy arriba que no lo habían podido ver en la operación, porque fue de urgencia. Me sacaron el primer tumorcito, el que tenía debajo, y la biopsia salió negativa, o sea que estaba bien, pero la de arriba no pudieron. Voy al médico y me dijo, mira, dice, hace 3 años de esto, te tenés que hacer el estudio y te lo tienen que extirpar porque no sabemos si está comprometido, si tiene cáncer. Quiero saber cómo fue ese momento, porque, o sea, vos venías de un alta, los médicos te habían dado el alta de un cáncer terrible, Sí. podemos decir. ¿Cómo viviste esa experiencia cuando el médico te vuelve a decir que posiblemente había algo que estaba... ¿Cómo te sentiste en ese momento? Mira, yo te quiero ser sincera. Sí. Yo sabía que Dios me había sanado una vez más. Dentro de mi corazón te digo que nunca sentí miedo. Pasaron 3 años, no está bueno, no lo digo para nadie que esté bueno. Por eso te pregunto, pero porque... yo sentía que mi padre me había sanado. Yo sentía que no porque el primero había sido benigno, porque me decían que estaba muy arriba y el color no era dudoso. Claro. Y yo pasaron 3 años porque no encontraba lugar, Claro. porque esto y fue dejando, ya me lo voy a hacer. El médico me dijo, te lo tenés que hacer. Y así pasó. Fui a hacerme el estudio, se tardó para conseguir el turno. Claro. Y bueno, y llegó el momento que fui con mi hija, que me acompañó, y bueno, me sedaron. En ese momento me hice tranquila, bueno, me explicaron por qué iban a tardar, porque estaba muy arriba. Y bueno, estaban ahí, me daban vuelta, y tardaron como 1 hora. Cuando salgo, o sea, todavía estaba en la camilla, no, todavía no había salido, estaba en la camilla, me dicen, ¿quién te mandó a sacar el estudio? Y le digo, mi médico. ¿Vos te atendés en el María Curie? Sí, le digo yo, en María Curie. Porque, madre, dice, no encontramos nada. Qué tremendo. Sí, me dijo, no encontramos nada, me dice, mirá, y miraban el estudio, no quiero mentir cuántos milímetros tenía, ¿no? Pero estaba. Sí. Y miraban las fotos, porque encima un aparato no andaba y sacaban las fotos con el celular y las sacaron bien de cerca. Sí. Y cuando yo me estaba despertando, diciendo, no hay nada, no sé por qué el médico. Me dijo, ¿a vos no te extirparon? No, le digo, sí. Y le digo, ahí está el estudio. No, dice el médico, hace unos meses que se lo habían dado. Y yo esos meses pasaron 3 años. Claro. Y bueno, llamaron a mi hija cuando salí de ahí, que se estaba pasando la sedación, y me dice, mirá, me dijo, no tiene nada tu mamá. Y en el estudio, en las fotos que me han sacado, sí. Estaba el tumorcito, y cuando me mostraron, o sea, las fotos que sacan del estudio, era como si fuera una liñita, como, ¿viste cuando vos tenés una cicatriz? Tremendo. Nada. Por Dios que nada, tenía así. Y yo pienso que todo eso le quiero decir a los que escuchan y a los hermanos, porque somos todos hermanos, que es la fe misma la que te sana, la que te salva, porque si nosotros no estamos predispuestos claro. a poner nuestra fe y los hermanos que están dispuestos a orar por tu vida, porque hay que depositar mucha fe también, sí. Nada se acontece. Y yo eso quiero decir, ¿no? Que siempre hay que tener mucha fe en Dios. Así es. Y yo digo, pasé tantas que el Señor no me quiere allá arriba. Y sin bueno, duda tenés bastante para hacer todavía. Sí, pero... Y bueno, llegó la parte que voy con los estudios,
Voy al médico, llego, me dice, me dice el médico, era hora, así sencillo porque ya me conoce, era hora, sí, miraba y me dice, y miraba, llamó otro médico, sí. Y entonces dice, ¿uno te lo extirparon? Le digo, sí, le digo la mitad porque vieron después que era benigno, claro. Y el otro no podían porque no, estaba al lado de la operación. Sí, sí, sí. Y entonces me decía, ¿pero no te lo extirparon? No, doctor, le digo yo. Y le digo, ¿quieres saber quién me operó? ¿Quién me sanó? Y le digo, Dios. Le digo, Dios me sanó, Dios me levantó una y otra vez más. Y él me dice, amén, el médico. Claro. Y me entró como no sé, como un fuego porque me hizo bien, ¿no? Claro. Ese amén del médico. Sí, sí, sí. Y me dijo, no lo vamos a hacer el otro estudio, porque no tenés nada, ¿no? Había una cicatriz en el lugar donde estaba el tumor. Un día le voy a pedir al médico las fotos que me sacaron, porque estaba el tumorcito, tanto el de abajo como el de arriba, y había como la niñita, una cicatriz. Y le digo, ¿me operó Dios? ¡Qué tremendo! Es así. Esto que tenemos acá, ¿no? Porque acá tenemos algunos estudios. Sí. Esto es el resultado. Claro, eso es lo que tenía antes, que vas a leer bastante ahí, y después lo que agregó el médico, que no estaba más el tumor para mostrárselo a la de gastro, porque en realidad era ella la que me lo mandó a hacer. Fue un milagro. Un milagro, sí. Muchos milagros en mi vida, sí. ¿No? Y todo esto, ¿no? Por eso decimos, ¿no? La palabra sobreviviente. Sí. Porque en verdad, ¿no? Yo por eso te preguntaba cuando otra vez el médico te vuelve a enfrentar a ese diagnóstico de hace 3 años atrás, ¿no? Que cualquiera quizás lo podría haber enfrentado con miedo, ¿no? Es decir, otra vez volver a pasar lo mismo. Sí, ¿no? tenía. Volver a este proceso, pero vos nos contás que este proceso lo viviste con mucha paz. Sí. Es decir, no, recién hablabas acerca de la fe. Sos una mujer de mucha fe. Sí, yo soy una mujer de mucha fe y yo en mis hijos yo sé que tienen fe en Dios, pero es como que yo necesitaría, y eso es individual, ¿no? Porque un hijo mío partió con el Señor y yo quería que él se acerque, ¿no? Porque tenía problemas y él siempre decía, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo no necesito ir a la iglesia, pero es que a veces, por más que tengamos fe, necesitamos ese acercamiento en que Cristo entra en nuestro corazón. ¿Cómo explicárselo? Yo le digo, lo ven en mí. Dios me sacó de 35 años que yo los crié a ustedes así, hasta a veces no podían ni llegar al colegio, y lo vieron, pero es cierto, la salvación es individual. Es importante esto que estás diciendo, porque vos decís, 35 años de tu vida los criaste a ellos creyendo en Dios, pero no ibas a la iglesia hasta entonces. No. Y es importante este mensaje, ¿no? Acerca de que cualquier persona hoy te puede decir, yo creo en Dios, por lo tanto no necesito ir a la iglesia, pero vos nos estás dejando claro que era así. Vos pensabas esto. Sí. Que no era necesario. Claro, por eso yo los entiendo a ellos, pero yo digo que ellos ven muy de cerca lo que me pasó a mí, una y otra vez, porque mi nuera estuvo al lado mío, una de mis nueras al lado mío cuando me operaron, y vio los procesos, mi hijo también, mi hijo que partió con el Señor también, mi hija, que es donde yo viajé por el cumpleaños de 15, y a los 14 días, que eso me olvidé, chiquita, cuando me operaron, a mí no me pusieron ganchos cuando me operaron, porque después no me iba a poder sacar resonancia. Me soldaron, fueron 7 días más de que el médico iba contando los días, porque me trataron como una nena, ¿viste? Así.
Y decía, vas a estar en el cumpleaños, vas a estar, y hablaba con mi hija de cómo iba a ser el cumpleaños, Claro. porque mi hija le hizo todo el cumpleaños. Y ella me decía, vas a estar bien, mamá, vas a estar bien, mamá. Claro. Y me decía, porque siempre me decía ella, y mis hijos también, pero ella estaba al lado mío, sos una buena mamá, y sos esto, y sos el otro, y me Claro. levantaba el ánimo, ¿no? Claro, veían Y- una mamá guerrera, Sí, que le ponía el pecho a las balas. y el médico me decimos, dice, ¿no? más no te puede pasar, me dice el médico, ¿no? Claro. Estás bien, y se sentaba y conversaba con nosotros, y me veía mi actitud, ¿no? Que yo tenía. ¿No tuviste miedo? No voy a decir que me Claro. puso contenta la operación, No, pero obviamente. entré súper tranquila, Mucha paz. ¿sí? Y así Mucha sentí paz. la paz. Cuando salí de terapia, lo primero que hice, porque no me acuerdo el nombre, no te quiero mentir, una bolsita que ponen Sí. a veces, y yo lo primero que hice, deben preguntarle algo al médico, tocarme acá, me dijo, no hizo falta. Ay, O qué sea que tremendo. fue una bendición tras de otra. Y así fue, y por eso te digo que yo primero, no les quiero mentir, me enojé mucho con el Señor, Claro. con Dios, porque yo digo, me salvaste y partió mi hija, pero me costó mucho entender que Dios no tiene la culpa, ¿no? Hasta entonces, ahora vamos a entrar de lleno en eso, pero hasta entonces vos ya estabas yendo a la iglesia, ya habías tenido un encuentro con Dios. Después de mi operación. Después de tu operación. Cuando partió mi hija, que yo me vine a Buenos Aires y empecé con mis quimios, con todo, ahí empecé. Y gracias, o sea que mi hijo me dijo de ir, el que hace 5 años que está en el Señor, y de mi hijo el que partió, que me hizo, o sea, me dijo, me dice, pero ¿qué estás haciendo? Porque me daban ataques de nervios, la ambulancia todos los días. Sí. Y él me terminó diciendo, ¿por qué no vas a la iglesia? Qué tremendo, después de todo lo que pasaste, el proceso de enfermedad y todo eso, te acercás a una iglesia. Me acerqué por primera vez. Por primera vez, sí. Ahí sané de mis dolores de cabeza, pero no les puedo explicar qué dolores de cabeza. Que nos contabas, no eran normales. Solo Dios me podía sanar, porque ningún médico me podían dar medicinas, como de unas todo. Migrañas, digamos, muy fuertes. No, más fuerte. No, algo inexplicable. Yo a veces una vez estuve internada con 3 días que estuvieron todos mis hijos. No me pasaba, me llevaron de urgencia porque decía, era un derrame cerebral. Claro. No tiene nada, más que una pequeña inflamación. Y yo le decía, me daba ganas de no sé de qué, porque ya no había nada que me calmara ese dolor. Sin duda era Dios llamándote de alguna forma, ¿no? Sí, de alguna Lucía, manera, así es. llamándote, ¿no? Hace un rato mencionabas, ¿no? Tu hija, tu hijo, que partieron a la presencia del Señor. Sí. ¿Querés contarnos algo de eso? ¿Cómo fue ese momento? ¿Estabas ya en el camino del Señor? Cuando partió mi hija, no. Cuando partió mi hija fue cuando yo me vine acá, porque allá estaba mi nuera, mi yerno, que también estuvo ayudándome en el proceso ese, mis hijos, todos. No puedo decir porque son lo más grande que tengo en mi familia, ¿no? Y bueno, y cuando yo me despedí de mi hija con mucho dolor, porque ella con las treneras no podía ir a la quimio, claro. porque no pueden estar presentes, y ella no me iba a poder llevar. Por eso vine acá a Buenos Aires, y ahí empezó que, como yo te contaba, que en la 8ª quimio me veía mal la doctora, y yo le dije que extrañaba ver, ¿no? Porque yo tenía que algo me iba a pasar. Claro. Y bueno, y la fui a ver, y fue muy doloroso la vuelta, pero me decía, yo no quería que vengas ahora, mi hija. Me dice, yo quería que vengas cuando termine la quimio, porque así te ibas a poder quedar mucho tiempo más. Sí. Y eso fue creo que fue 20 días antes o un mes que partiera ella. Y fue algo increíble porque yo tenía miedo por mi vida. Sí. No por la de mi hija, claro. Ni por la... Y esa fue la última vez que yo... La viste a tu hija. Y bueno, después vine, me hicieron la última quimio, y después me pasó todo esto que me llevó a la iglesia. Sí. Que mi hijo, mi segundo hijo que perdí ya, ayer hizo 2 años. Sí.
muy compañero mío, como todos mis hijos, ¿no? Y bueno, yo mi corazón está y mi mente todos los días con ellos, ¿no? Claro. Porque es muy difícil, pero Dios me enseñó a levantarme, a estar de pie y a luchar por los que tengo al lado, ¿no? Claro. Que mi hijo, yo te digo, el que partió con el Señor, me decía, mamá, ¿nosotros qué somos? Vos amabas a tu hija, y yo la extraño mucho, todos las amamos, Sí. pero nosotros como que él Claro. me quería levantar. Levantarte de alguna forma, ¿no? Como Sí. diciendo, bueno, por lo menos luchar por los que estamos, Así. los que hemos quedado, Y ¿no? fue en el tiempo, creo que si no mal me equivoco, del COVID, Sí. que buscaron un lugarcito en la iglesia, y así fue como llegué. Y él estaba feliz, pero cada vez que decía, a veces no nos reímos, pero con Cristian, mi hijo, él decía, ustedes, yo estoy bien así, ustedes vayan que yo los veo Claro. bien, me decía, más, ¿cómo estabas vos? ¿No? Incluso una vez aparecí en la casa de mi hermana andando en bici, pero mira mi Se mamá. sorprendía. Sí, Claro. porque yo por los mareos que me daban no podía. Claro. Y bueno, él estaba feliz, y también un poquito por él que hablándome me zamarrió. Claro. Y me dijo, anda a la iglesia, ma. Y fue como un clic que él también me hizo en mi vida. Como Dios hablándote a través de él. Sí, ¿no? Y yo lo hablaba. Mi hijo también, viste, todos queríamos que llegue porque yo sé que él necesitaba, ¿no? Claro. Ir, pero bueno, la salvación es individual y, así es. Y a veces yo digo, no pude, pero ¿qué más podía hacer yo? Ya no es como un chiquito que vos lo agarrás y lo llevas. Un hijo chiquito lo llevas, sí. Va con vos a la iglesia, pero claro, cuando ya es adulto. Y qué bárbaro, ¿no? Porque él es quien te empuja a ir a la iglesia, pero... Sí, porque yo me detenía porque él decía, te soy sincera, él me decía, uy, ahora Cristian se llama mi hijo, él te quiere llevar a la iglesia, si vos estás bien y qué sé yo, hasta que llegó ese día porque me pasaban cosas tremendas en el proceso que partió mi hija, cosas espirituales, que a veces no lo creemos, ¿no? Yo era una de cabeza dura que no creía, y sí eran espirituales, y espiritual fue mi proceso de 35 años o más de dolores de cabeza. No era de medicina, sino era de Dios, quien me sanó. Qué tremendo. Y hoy estás acá contándonos todo esto, ¿no? Con estudios, tenemos acá todo. Es así. Y realmente, literalmente, como decíamos al comienzo, sos una sobreviviente que te has repuesto a una enfermedad terminal. Sin esperanza. Y sin esperanza, que me lo dijeron así. Literalmente, no más, sin esperanza. Pero no solamente a eso, sino también a reponerte y hacerte fuerte ante una pérdida tan grande que fueron tus dos hijos, ¿no? Y qué lindo, porque esta entrevista comienza diciéndonos, te preguntamos cómo estabas y nos dijiste fuerte, fortalecida. ¿Quién te ayuda para seguir adelante? ¿Quién te sostiene para que vos sigas fortalecida? Sí, Dios. Dios. Como dijiste al principio, sola no podría. No podía y no pude. Imposible. No pude. Solamente con decirte mis 35 años más que crié mis hijos, a veces no me podía levantar. Así es. Y me daba pena. No podía, pero así sentía fuerza y los acompañaba igual al colegio, pero eran desmayos. Claro. Vivíamos en el hospital, mis hijos me llevaban, ya visitaba el hospital, era mi casa. Claro, una vez, casa, claro. Estaba a veces 3 días, tengo un expediente que vos decís. Claro. Y bueno, y no había forma. Un médico me dice, escuché cuando le dijo a mi hijo, que me dijo, no sé, me dice, porque no tiene más nada que una inflamación. Claro. Pero yo sentía opresión. Claro. Era como que algo, no te miento, Lucía, era como que algo me tenía ahí, que yo puedo tener dolores de espalda porque tengo problemas en la columna, ¿no? Pero era una opresión tremenda, y en el pecho también como que me ahogaba, me faltaba todos los días el aire, y a veces yo estoy nerviosa, me pongo mal, pero busco el espacio de la iglesia a donde desahogarme. Claro. O en una habitación, porque el dolor de mis hijos
no me lo va a sacar, o sea, me levanta Dios, pero el dolor lo siento porque la falta de ello es tremenda, ¿no? Pero Dios te ha ayudado, ¿no? En alguna Tremendamente, forma a levantarte sí, y a reponerte. Y a la gente que está viendo, ¿no? esta entrevista, ya estamos terminando, pero lo cierto es que acá hay un mensaje claro. Se puede levantar en el dolor y hay esperanza. Ante un diagnóstico, ya sea terminal, hay esperanza en Jesús. Sí, pero claro que sí. Me gustaría cerrar esto con algún mensaje que vos le puedas dar a la gente de que hoy estás en pie gracias a Dios, a su misericordia, y que le puedas contar a la gente y decir, se puede salir adelante. Sí, claro que se puede salir adelante. Y se puede seguir adelante y estar de pie. No digo que tenemos momentos que yo, por ejemplo, ayer fue 2 años que partió mi hijo, 5 que partió mi hija. El dolor es tremendo, la pérdida de mis hijos. A veces no tenía ganas, es como que me encontraba que para qué seguir. Pero no nos vamos a ir cuando nosotros querramos, sino cuando Dios lo diga, cuando llegue nuestro momento. Pero sin Dios no podría, y ahora no, es como dice mi hijo, yo sin Dios no sería, pienso que nada, porque pienso que me tiraría en una cama, y ni mis hijos que partieron querían eso para mí, y los hijos que tengo ahora. Mi hijo me dijo, ma, no te olvides que estamos nosotros también, y lucho por eso. Por mi familia, por toda mi familia. Yo vivo con mi hermana, tengo mis 6 hijos porque van a seguir siendo 6 toda la vida, pero tengo por quién luchar, pero que sin Dios yo no hubiese podido seguir. Y yo siempre les digo a mis hijos, aférrense a Dios, lleguen a Dios, porque Él es el único que nos puede sacar adelante. Dios dio a su hijo, a su único hijo, para salvarnos a nosotros, y acá estamos de pie, pero a veces no podemos solo. Yo siempre le digo a mis hijos, a veces no podemos solo. Hay días que no tengo ganas. Uno dice como, ahora ya no me pasa eso que digo, no tengo ganas de seguir. ¿Por qué no? Porque mis hijos sé que desde sé que están con Dios, que yo siga adelante por mis hijos que me quedan, por mis nietos, tengo bisnietos, tengo una familia hermosa, pero ellos van a estar siempre, van a estar en mi mente todos los días de mi vida y en mi corazón, pero hay que seguir. Pero aférrense a Dios, tengan mucha fe, porque sin fe nada acontece, sin fe nada acontece. Hay que tener fe todos los días al levantarnos y darles gracias a Dios siempre por un día más de vida, siempre, Lucía, por un día más de vida, y que se puede ante el dolor. Y yo siempre le digo, lo digo con una sonrisa, Dios me quiere acá, porque no sé, yo digo, siempre dije, no les quiero decir en claro porque ustedes pensarán, yo siempre dije porque, partió mi hija y yo estuve por partir con el Señor, y es doloroso porque mi hija era joven, ¿no? Mis hijos eran jóvenes, pero entendí que nosotros tenemos, la palabra lo dice, ¿no? Nosotros tenemos nuestro tiempo, Dios va a disponer cuándo y cómo, y que hay que seguir, y eso les puedo decir que el amor de Cristo, tengo Jesús en mi corazón y es lo que me levanta todos los días, me hace que esté con mi hermana, con ella también, que me necesita, y que tenga mucho amor a Dios, la fe, pero que a veces no basta con decir creo en Dios. Yo desde que no les podemos explicar cómo es a veces, pero cuando recibí a Cristo en mi corazón, yo lo sentí. Y yo cuando oro siento a mi Dios, la presencia de Dios, y a Jesús. Dios me permitió tener mucha luz en eso, y yo lo tomo. Y bueno, y tengo que pensar, yo digo, ellos están bien y algún día nos vamos a volver a ver. Así es. Así es. Así que... Dorita, gracias por tu testimonio. No, gracias a ustedes. Es una bendición, y para todos los que escuchan será una bendición tremenda. Sí.
Sí, yo lo creo y qué que sí. lindo, ¿no? Voces que proclaman milagros, ¿no? Sí. Muchas gracias, Dorita. No, al contrario, gracias a ustedes y por brindarme la casa de Dios, que es mi casa. Dios te Muchas bendiga gracias. mucho. Gracias.